4K Cinema, Salto Tecnológico. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Core Valparaíso, Pensando y Haciendo Región, y Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social. Historia. El 14 de noviembre de 1837, en el contexto de la guerra entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana, una flotilla de 3 buques de guerra confederados, las corbetas Socabaya y Confederación y el bergantín Congreso, armados con más de 60 cañones y casi 500 soldados, se presenta en la rada de Juan Bautista y da 2 horas al jefe militar interino, teniente Andrés Campos, para rendir los 60 soldados del Carampangue, que con solo 2 cañones defendían la plaza, entregar el armamento y los reos de Estado que allí cumplían condena. Antes de continuar la narración del hecho bélico en sí mismo, debemos hacer una contextualización. Comandaba la escuadra perú-boliviana el general colombiano Trinidad Morán. Decimos colombiano porque así los indica Benjamín Vicuña Maquena. Fuentes contemporáneas los indican como venezolano, pero él se nacionalizó peruano en 1825 y Venezuela surge como Estado en 1830, por lo que en rigor nunca fue venezolano. El objetivo militar de la expedición era liberar al general Ramón Freire, que suponían aún se encontraba relegado en la isla, siendo su sobrino Nicolás Freire el segundo de la expedición. Este oficial nació en Perú, pero muy joven su familia se radicó en Chile e ingresó al ejército chileno, donde hizo carrera hasta la derrota del bando liberal en Lircay, emigrando a Lima, donde se incorporó al ejército peruano. Hoy nos parece extraño que oficiales de un país combatan por otro, pero en esa época, a pocos años de la independencia de las repúblicas americanas, aún persistía la idea imperial de que todos los criollos éramos españoles, que bajo la denominación de americanos seguíamos la misma lógica de una patria común, pese a estar continuamente en guerra. El propio general Morán, en su parte oficial sobre los hechos, en relación al trato que recibían los relegados en Juan Fernández, que define como purgatorio político, señala que es singular en la historia de la guerra civil en América, en relación a lo exigua que era su alimentación, pero al mismo tiempo aflora su percepción de guerra permanente que vivía el continente desde su emancipación. Solo para reforzar lo anterior, permítasenos señalar que la escuadra confederada zarpa del Callao como reacción al desembarco de la escuadra chilena en Perú, que era dirigida por el almirante Manuel Blanco Encalada, primer presidente de la República de Chile, en el sentido que fue el primer jefe de Estado que usó esa denominación. Previamente se usaba la de director supremo, y que curiosamente no era chileno, sino argentino. Del mismo modo, uno de los jefes del ejército restaurador enviado por Chile era Ramón Castilla, militar peruano que lideró la carga de caballería que selló el triunfo en la batalla de Yungay, con lo que culminó la guerra, y que en la antesala de esta, al cometerse el magnicidio del ministro Diego Portales, al mando de 150 emigrados peruanos residentes en Valparaíso, que constituían los húsares de Junín, colaboraron en la derrota y captura del regimiento Maipo, cuyos oficiales estaban desterrados precisamente en el archipiélago. Ramón Castilla, pese a que en los inicios de la independencia combatió por el bando realista, accedió en 3 oportunidades a la presidencia de la República del Perú, lo que también nos da señas de que cambiar de bando en aquella época no siempre era penado por la opinión pública, lo que contrasta con la fuerte crítica que Vicuña Maquena hace al abordar este episodio en el capítulo 29 de su Juan Fernández Historia Verdadera, al jefe político que desde Valparaíso exponía restricciones sobre los relegados, don Victorino Garrido, a quien achaca haber llegado al continente en las tropas españolas de Reconquista, omitiendo que a primera hora se pasó al bando patriota y que en los inicios de la guerra fue quien capturó la escuadra confederada fondeada en el Callao, lo que da cuenta de su valía y capacidad, reconocida por la opinión pública, que le permitió ejercer como diputado y luego como senador por casi 30 años. Disculpen un preámbulo tan largo, pero quisimos hacer esta reflexión respecto a la percepción difusa de la nacionalidad en aquella época y la pervivencia del sentido de patria común hispanoamericana, evidente herencia del Imperio Español, que para defenderla fortificó la isla y le dio la importancia geopolítica y militar que ha caracterizado su historia. Por eso consideramos importante detenernos en este punto. Dicho lo anterior, volvemos a la flotilla confederada en la rada de Cumberland. Ya hemos señalado que el objetivo de esta expedición militar era expresamente liberar al general Freire, que suponían prisionero en el archipiélago.
Recordemos que la guerra surge precisamente porque el general Freire, exiliado en Perú, recibe dos buques de la Armada peruana, 2 buques de guerra para invadir Chile. Sus tripulaciones se sublevan al conocer el real motivo de su enganche y el general apresado, siendo condenado por el tribunal militar a relegación a Juan Fernández. Y no a muerte, que es lo mínimo que podría esperarse en tal trance. Y como el destierro no era seguro para alguien que podía aún jugar un papel desestabilizador en el contexto político local, el ministro Diego Portales dispone su exilio a Sídney, Australia, pero dispone que esta misión sea secreta e incluso ordena al teniente Leoncio Señoret, quien comandaba la flota Colo Colo, nave que quería trasladar al exilio a Freire, que en su ruta por el Océano Pacífico evite arribar a sitios habitados, para no dejar pista de su misión ni de su ruta. En otro sitio hemos publicado al respecto, hemos propuesto que ese viaje rumbo al destierro fue la ocasión de la primera recalada de un buque de guerra chileno en la isla de Pascua, el 1 de abril de 1837. Ahora, retomando la narración de ese 14 de noviembre de 1837, luego de intimada rendición por el propio sobrino del general Freire, a quien los relegados reconocen, el teniente Andrés Campos, jefe interino de la plaza, constata la deserción de al menos 9 soldados con su armamento y la excitación provocada en los presos de Estado por la presencia de quienes entendían como sus liberadores, razón por la cual accede a entregar la plaza en forma honrosa para evitar un inútil derramamiento de sangre, decisión calificada por Vicuña Maquena como pusilánime de cordura. El general Morán redactó las cláusulas de la rendición y dispone que sean los propios oficiales relegados en la isla los que asuman su administración, ya que para la escuadra confederada el archipiélago no era un objetivo a conquistar. Sin embargo, el día siguiente, el 15 de noviembre de 1837, se le da cuenta que durante la noche el sargento José Manuel Vega, al mando de 26 soldados, algunas mujeres y 8 presos, que obviamente no lo estaban por razones políticas, se rebelan contra la rendición de su jefe. Sustraen desde el fuerte gran cantidad de armas, municiones y pertrechos y desde el bosque disparan y hostilizan a los peruanos para evitar un desembarco, ya que suponían que los confederados podrían ocupar la isla, lo que en realidad no hicieron porque, como ya dijimos, no era parte de su objetivo militar. Y a la vista de la resistencia armada en condiciones ventajosas, el número y capacidad desconocida, no tenía sentido desembarcar y exponerse baja de los soldados que resistían la invasión. Nos llama la atención que Vicuña Maquena, en el ya citado capítulo 29 de su monumental obra sobre la historia del archipiélago de Juan Fernández, solo cite a un reo sublevado, junto al sargento Juan Manuel Vega, pese a que transcribe su parte oficial, donde cita 8. Hacemos esta reflexión para resaltar la importancia de basarnos en fuentes primarias, en documentos originales, antes que en opiniones posteriores. La molestia que causaban los sublevados del monte a los peruanos queda en evidencia cuando el general Morán les envía una nota para invitarlos a desistir y les ofrece toda serie de garantías, lo que los soldados de Carampangue rechazan. Incluso envía mujeres de los soldados que estaban a bordo de los buques confederados para convencerlos del efectivo buen trato que se les daba, pero aún así desistiendo de su voluntad de preservar el honor nacional, resistiendo al enemigo que invadía nuestro territorio. El día 18 de noviembre, sin haber podido batir a los sublevados, la escuadra confederada se retira del archipiélago, sin alcanzar su misión de rescatar al general Freire para sublevar a los partidarios contra el gobierno. Y en los meses siguientes, las 3 naves, la Socabaya, la Confederada y el Congreso, serán capturadas por la escuadra chilena y terminarán la guerra enarbolando nuestro pabellón. En el continente, este episodio trajo consecuencias, pero no las abordaremos para centrarnos y resaltar a ese puñado de patriotas, soldados del Carampangue, a los 8 presos redimidos y a sus valientes mujeres que heroicamente, liberados por el sargento Juan Manuel Vega, mantuvieron el honor nacional y la soberanía chilena en la inmensidad del océano.